Bueno, ya. Hoy día estamos a jueves 5 de enero. Comenzamos con la segunda clase o introducción también a la fe, propósito y diseño. Cuando hablamos de fe también hablamos de metafísica, también vamos a tocar temas más adelante de física cuántica igual, y cómo el mundo espiritual opera o trabaja también y se hace manifiesto en este plano físico. La semana pasada nos enfocamos también en ver cómo trabaja el mundo espiritual y cómo canalizamos esa bendición que está en Atzilut, que es donde está la emanación, y cómo la bajamos a este plano terrenal. Hablamos también de dónde provienen los pensamientos, de dónde vienen esos proyectos. Hablamos sobre la Insof un poco, que la Insof es la luz infinita que da creación a todo. La luz cuando se contrae, eso se llama Sinsum y es lo que provoca un poco de oscuridad, y donde en esa oscuridad el Akadosh Baruj Hu crea todo lo que hay. Eso es la Insof, ¿ya? La luz principal, la luz inicial, donde antes de que creara todo, hubiera todo, la creación que hay, esa era la Insof. Bueno, de ahí vimos cómo trabajaba el creador para poder materializar o estas bendiciones que están en un plano espiritual llamado el Gran Edén, que por muchos años se habló del Gran Edén, donde está todo hecho, está todo creado. Eso también se llama Atzilut, o el mundo de la emanación. Entonces, cuando el creador trabaja para materializarnos o para bendecirnos en este plano terrenal, comienza desde Atzilut, después pasa a un nivel donde se llama el mundo de Briah, donde también ahí trabaja la parte humana, la Nechama, que es la parte del espíritu. Después bajamos al nivel del mundo de Yetzirah, donde está la formación. Después bajamos al mundo de Asia, donde está la acción. Y así también opera el hombre. Es la Nechama, el Ruach y el Nefesh, donde ya la materia se hace visible. Esa es la introducción de lo que vimos la semana pasada. Esa clase está en YouTube. Los que no la han visto, el link lo puede pedir en los canales de Telegram y en los canales de WhatsApp, y ahí vamos a estarlo compartiendo. Bueno, para empezar esta segunda clase ya oficial, porque habíamos tenido clases anteriormente, pero ya como vamos subiendo los videos a YouTube, ya le pusimos también un tema que es llamado oficial. Entonces, esta clase vamos a enfocarnos en el propósito, para qué fuimos creados. Y para ver realmente para qué fuimos creados, fuimos diseñados, tenemos que ir al comienzo, tenemos que ir al principio, donde realmente nació todo el plan de Hashem. Y vamos a ir a Génesis 1.27 o Bereshit 1.27. Estos versos los saqué de la Torá Emet. Esa Torá también la podemos compartir, está también en los grupos de Telegram. Génesis 1.27, la Torá Emet dice lo siguiente: y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y mujer los creó. Después dice que, bueno, hay un comentario aquí que dice que esa imagen de Elohim alude al rol del hombre como microcosmo, en el cual convergen todas las fuerzas. O sea, cuando Akadosh Baruj Hu está creando al hombre, está vaciándose toda esa divinidad, toda esa luminosidad, la vacía o se traspasa al hombre. Y desde ahí en adelante, claro, el hombre, el primer hombre Adán, tiene el poder de poder gobernar el universo. En él, ¿por qué? Porque en él estaba toda esta espiritualidad o toda esta divinidad. ¿Qué más nos dice? El Zohar nos dice que cuando el creador estaba formando a este hombre, dice que varón y hembra los creó. Ahí dice el verso 27, cuando dice
cuando Elohim, el hombre, dice, crea al hombre a su imagen, a imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. El Zohar dice lo siguiente, que cuando Akadosh Baruj Hu crea al hombre, crea a un varón y a una hembra prácticamente a la vez. Dice que estos se estaban viendo desde las espaldas. Es una versión del Zohar dice eso, que ellos no se podían ver en esa dimensión. También hay otra versión que dice que el hombre era varón y hembra a la misma vez. ¿Ya? Eso es lo que dice el Zohar. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que pasa en el verso 10, en Génesis, capítulo 2, verso 7. Dice, Hachán Elohim formó al hombre del polvo. Es impresionante que en el Génesis 1.27 la Torá Emet nos está diciendo que el creador tiene el deseo de crear a un hombre a su imagen y semejanza. Eso está ahí en Génesis 1.27. Dice, vamos a crear el hombre a nuestra imagen y semejanza. Después, en el capítulo 2, verso 7, dice que, y formó al hombre del polvo. Aquí está hablando de otra creación de hombre. Y eso es lo que yo quiero compartir también con ustedes, parte de esto. En Génesis 1, 27, nuevamente les vuelvo a repetir la idea. Akadosh Baruj Hu dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Varón y hembra los crea. ¿Y por qué después en Génesis 2, 7 dice, y voy a formar al hombre ahora del polvo de la tierra? Entonces, ¿qué fue lo que creó realmente el creador en Génesis 1.27, si después en Génesis 2.7 nuevamente vuelve a crear al hombre del polvo? Después dice, Hachán Elohim formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de la vida. Entonces el hombre, dice, se transformó en un ser viviente. Estoy leyendo Génesis 2.7. Fue hecho de la tierra, dice, para que reine en este plano físico, y el aliento que Hashem le da es un aliento espiritual o un aliento que viene de otra dimensión, para que él pueda gobernar este plano físico. Pero el verso 18 de Génesis 2 dice, y dijo Hashem, Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces fue cuando Hashem hace dormir al hombre, dice la escritura, y crea a la mujer para que le sea de ayuda idónea. Todo lo que vemos en este plano físico, dice la escritura, que está hecho de lo que no se ve. O sea, aquí en este plano físico no se ve, pero en el plano espiritual ya los diseños fueron creados antes de que llegaran acá. Por eso es que cuando alguien dice, por ejemplo, alguien que inventó este celular, ese diseño ya estaba creado en un plano espiritual. Aquel que creó el foco, ya eso ya estaba creado también en un mundo espiritual. De ahí trajo la idea, de ahí trajo la visión. Cuando Moisés crea el tabernáculo, ese diseño ya estaba creado en el mundo espiritual. Dice el Midrash que antes que el creador creara el universo, hubieron 7 cosas que Akadosh Baruj Hu creó antes de crear el universo. Primero fue la Torá. Y cuando habla de la Torá no está hablando de un libro, está hablando de las letras hebreas, está hablando de la composición cósmica y energética para dar vida y crear todo el universo. Es el plano. Nadie puede crear un edificio, nadie puede crear un estadio, nadie puede crear la más grande construcción si primero no tiene el plano. Por eso el creador lo primero que crea es la Torá, es la palabra, es las letras hebreas, es la revelación y la fuerza energética para después, a través, por eso es que cuando nosotros leemos la escritura, y dijo Dios, hágase la luz, cuando Akadosh Baruj Hu dice, y dijo Dios, la escritura habla de eso, las letras hebreas, el poder de estas palabras empezaron a formar el universo. Dentro de eso, también el creador creó el alma del Mashiach, creó también el Gran Edén, creó también ahí el tabernáculo santo. Por eso es que cuando Moisés después ve el tabernáculo,
lo saca de un diseño que ya estaba creado. Bueno, cuando el Creador crea al hombre del polvo y de la tierra, el diseño para crear al hombre lo hizo en Génesis 1:27, cuando dice, vamos a crear al hombre, y creó varón y hembra los creó. Entonces, ¿por qué ahora entendemos de dónde saca el diseño el creador para formar a la mujer? Esto es lo que les estoy diciendo, son cosas bastante fuertes espiritualmente. Yo creo que en otra clase de religiosidad ya me estarían apagando a lo mejor las cámaras o ya se estarían desactivando. ¿Por qué? Porque para crear Dios a la mujer también necesitaba un diseño. Y ese diseño en el plano físico ya tendría que haber sido creado. Por eso cuando vemos en Génesis 1:27, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo que Dios estaba creando es el diseño para después formar en este plano físico al hombre y a la mujer. De hecho, al hombre en Cábala, cuando hablamos de la dimensión del árbol de la vida, está Keter, que es la corona, la parte más elevada, después viene Jodmá, y a Jodmá, la Sefirot de Jodmá se le llama Abba, se le llama padre, y a la Sefirot de Binah se le llama Ima, se le llama madre. Entonces, cuando el creador está formando, cuando hablo del creador, estoy hablando de la Ein Sof, estoy hablando de la luz que crea todo esto que nosotros vemos. Y las dimensiones que aún no vemos, la crea la Ein Sof, la luz infinita, el creador. Ese Dios que no tiene cuerpo, ese Dios que no tiene manos, ese Dios que no tiene boca, ese Dios que es espíritu, ese es la Ein Sof, ese es el Dios, ese es el verdadero Dios. Más adelante vamos a dar una clase sobre la Merkabá, que vamos a ver cómo Dios se hace manifiesto después en este plano, para que nosotros lo pudiéramos entender. Cuando nosotros después leemos, y dijo Dios, y la mano de Dios, y oí la voz de Dios, esos son tipos de metáforas o antropoformismo en cómo Dios se empieza a dar a conocer para que nuestra mente limitada lo pueda a Él conocer. Entonces, la Ein Sof, este Dios espiritual que lo llena todo, cuando crea al primer hombre, en Génesis 1:27 dice varón y hembra los creó, creó a Abba y creó a Ima. Por eso es que cuando después, el creador después en Génesis 2:7, ¿qué hace? Saca el diseño de Abba para crear al hombre, y el diseño para crear a la mujer lo saca de Ima. Eso, si uno lo ha escuchado por ahí, estas revelaciones el creador las entrega también ahí a través del Zohar, hay que profundizarlas también para poderlas traer a este plano. Entonces, por eso es que vemos el diseño, para que Dios pueda crear a la mujer. De hecho, hay un verso en los Proverbios que dice, y ahí estaba la sabiduría, hablando de Ima, hablando de la Sefirot de Binah también. Ahí estaba la sabiduría creándolo todo, hablando de la creación que hubo en el universo. Entonces, estos son los diseños, porque todo lo que vemos aquí primero fue creado antes, y ahí están los diseños. Bueno, para ver cuál es el propósito por el cual Dios crea al hombre, tenemos que ir, como le dije anteriormente, al origen. ¿Con qué finalidad Dios crea al hombre? ¿Por qué nuestro propósito? Aquí vamos a hablar de más adelante de varios diseños y propósitos, pero el propósito primordial fue la creación que Dios tiene con el ser humano. ¿Para qué lo crea? Dice lo siguiente. En Génesis 2:15 o en Bereshit 2:15, yo estoy sacando versos de la Torah Emet. Hachén Elohim tomó al hombre y lo puso en el gran Edén, en el jardín. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Hachén Elohim le ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer libremente. Verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer,
porque el día que de él comas, morirás. O sea, a partir del día que comas de él, deberás enfrentarte con la muerte. Verso 18, dijo Hachem, Elohim, y no es bueno que el hombre esté solo. Ok, y ahí es donde crea después a la mujer. Estas instrucciones Dios se las da al hombre. Crea al hombre y lo pone en un lugar espiritual para que gobierne, para que trabaje, para que fructifique la tierra. Después cuando Eva o Javá, como se le llama en Cábala o en Torá, llega al plano físico, le dicen multipliquen la tierra, fructifíquenla. Pero sin embargo, antes de que Dios le diera las instrucciones a Eva, Dios le dio específicamente instrucciones a Adán. Y esas instrucciones son, cuida la tierra, lábrala, gobiérnala, enseñoréala. De todo árbol que está en el huerto vas a poder comer, excepto de este. La Cábala dice que no era que le prohibiera a Adán comer de ese árbol definitivamente, sino que lo estaba restringiendo por cierto tiempo. ¿Qué hizo el hombre y qué hicieron la mujer? Comieron antes de tiempo del fruto que no les correspondía. Porque si el creador no hubiese querido crear, o sea, si el creador no hubiese querido que Adán y Eva comieran del fruto, simplemente esconde ese árbol. Entonces el plan del creador nunca fue que no lo comieran, sino que lo comieran, pero en el tiempo adecuado. Ahora, ¿en dónde falla el hombre? Y aquí vamos a ver dónde falló el diseño. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, porque nuestro propósito no se ve reflejado o no se ve efectuado en nuestras vidas. Simplemente porque también hemos pasado por alto lo que el creador, o sea, lo que Adán pasó por alto también. Dice la Torá, yo creo que todos nos hemos encontrado con estas parachad o con estas enseñanzas, que fue la mujer que se aparta, va a quizás al Edén, a algún lugar, y la serpiente, o el serpiente como le llaman algunos, la ve sola. Y la empieza a seducir, y en esa seducción le dice, con que Dios dijo que de ese árbol ustedes no pueden comer, y le empieza a tentar, a seducir. Entonces, hay un Midrash que dice que el Satán o el serpiente en ese momento dice que le dice a la mujer, dice, con que Dios dijo que de este árbol ustedes no lo pueden tocar, y la serpiente toca el árbol y le dice, ¿te das cuenta que yo lo estoy tocando y no me pasa nada? No me he muerto como lo dice como lo dijo Dios. Entonces tu Dios ya te está mintiendo. Después la serpiente le dice a la mujer, así que no puedo comer del fruto porque si lo como voy a morir. Y la serpiente, ¿qué hace? Saca el fruto, lo comienza a comer y, perdón, dice, disculpen, no hay problema. Y la serpiente dice que toma el fruto, lo comienza a comer y no muere. Y en ese momento le dice a la mujer, ¿te das cuenta que yo saqué del fruto y no me he muerto? Entonces la mujer, ¿qué hace? Viendo que la serpiente podía tocar el árbol, que la serpiente podía tocar el fruto, no moría, la mujer que hace es seducida y toma del fruto que no le era permitido. ¿A dónde vemos el problema acá? El problema es el siguiente, que las instrucciones Dios se las dio a Abraham antes que naciera Eva. Verso 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comas, morirás. Esa instrucción el Creador se la dio a Adán. Todo lo que nosotros vemos desde el capítulo 2:18 hacia atrás, esas instrucciones se las da Adán. ¿Y en dónde falla Adán? Es en transmitir esa información, en traspasar todo ese conocimiento
a Eva. Quizás Adán dijo, me creaste una compañera idónea, anda conmigo para todos lados. Quizás no es necesario enseñarle esto, pero en algún momento la mujer se separó e inmediatamente la tentación vino sobre ella. ¿Dónde falló el hombre? En traspasar esta información, en decirle tal cual las cosas que el Creador le estaba diciendo a Adán, traspasarla a nosotros como hombres. Por eso es que la Escritura, en todo lo que nosotros vemos, ¿qué es lo que vemos? La Escritura se refiere al pecado de Adán, no se refiere al pecado de Eva. Jamás habla y el pecado de Eva. Cuando habla dice, y por un hombre entró el pecado, habla por Adán. De hecho, cuando nosotros venimos a reencarnar y a corregir nuestro ticún, venimos también a corregir el ticún de Adán, por la falla de Adán. Dice el Zohar que nosotros todos estábamos en Adán. Estábamos todos ahí, cuando éramos solamente un alma entera enfrascada dentro de Adán. Algunos quizás eran la parte de la cabeza, otros del cuerpo, otros del pie, pero todos completábamos ese humano cósmico, por decirlo de una forma, ese humano espiritual, que podía volar, navegar, nadar por todas las dimensiones. Y cuando Adán peca, una vez un cabalista dijo, cuando Adán quiere pecar, todos quisimos tomar la misma decisión de Adán para que peque, porque si Adán no hubiese pecado, no hubiese cometido ese error, quizás se hubiese creído él la divinidad más grande, quizás, lo que le pasó quizás al Satán cuando se revela. Entonces, Adán falla en una misión. El primer propósito que el hombre tiene, con el que fue creado, es para escuchar la dirección del Creador. Entonces, como estamos hablando de diseño, estamos hablando de propósitos, estamos hablando de formación, de fe, no podemos emplear la fe si no podemos escuchar las instrucciones y aplicarlas de forma correcta. Si Eva fue creada en Génesis 2:18, lo correspondiente era que Adán pudiera transmitir esa información. Decirle, Eva, el Creador dijo lo siguiente, de este árbol usted no puede comer. Después vemos a la serpiente o al serpiente que lo primero que le dice a Eva, con que Dios dijo que no puedes tocar, sin embargo, nunca fue lo que el Creador le dijo. Y eso fue lo que la serpiente le dijo, con que tú no puedes tocar, mira, yo estoy tocando este árbol. Y aquí vemos cómo se infiltra el Satán tergiversando la instrucción que el Creador le da al hombre. Por eso no podemos nosotros vivir una vida de fe, no podemos vivir una vida de propósito sin primero entender el diseño primordial por el cual Dios crea al hombre. Dios crea al hombre para gobernar, para señorear, para dirigir. Y la primera persona que tenía que él quizás liderar como cabeza era a Eva. Decirle a Eva lo que el Creador le había encomendado. Guarda la tierra, cuídala, pero de este árbol no te es permitido en este momento comer. La religión, por años, o el Satán, por años, se disfraza entre medio de la religión. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la religión le agrega cosas o demandas a lo que el Creador no ha dicho. Solamente el Creador le dijo, de este árbol tú no puedes tocar, que sea, tú no puedes comer. Eso fue lo que el Creador le dijo a Adán, tú no puedes tocar de este árbol. Tú no puedes comer de este fruto, tú no lo puedes comer. En cambio, el Satán, cuando le dice a la mujer, le dice, de este árbol tú no lo puedes tocar. Y eso no lo dijo el Creador, simplemente le dijo, tú no puedes comer. Y eso es lo que ha hecho la religión por años. Le pone palabras, le pone demandas, le pone restricciones a la gente que el Creador nunca ha dicho. Por eso hoy en día vemos un despertar de conciencia, un despertar de gente que está aburrida de las demandas que la iglesia le ha dicho. Usted no puede ponerse aros,
usted no puede ponerse pantalones. Y esas restricciones nunca las ha puesto el Creador. Esas restricciones las pone el Satán. Entonces, cuando la persona se siente que no puede ponerse un aro, que no puede ponerse esto, no, las mujeres antiguamente no se podían maquillar porque era pecado, todo era legalismo, y al final lo único que hizo la religión fue apartar a la gente de la cercanía o de la conexión que podía tener con el Creador. Y así se disfraza el Satán, poniendo más restricciones para que nosotros pudiéramos alcanzar la divinidad, y no es así. La divinidad comienza cuando nosotros empezamos a oír las instrucciones. Ok. Muchas veces creemos nosotros que estamos haciendo lo correcto en el propósito, pero muchas veces a ese propósito le estamos añadiendo cosas que no hemos escuchado. Le hemos estado añadiendo cosas que no se nos han dicho. Por ejemplo, creemos que hay cosas buenas, pero a las instrucciones que el Creador nos da, ¿realmente son buenas o no? Y eso es lo que tenemos que aprender también a discernir. En cierto momento, en la Torá, Dios le dice a Saúl, al rey, que vaya a matar a Amalek. No deje a nadie en vivo. Anda y mata a Amalek. No perdones la vida de los niños, no perdones la vida de nadie, de mujeres, no tomes de nada de ahí. Nosotros tenemos que entender que todo esto también, si hay una parte que es literal, también habla la Torá de una forma también espiritual. Cuando se refiere muchas veces a Amalek, se refiere también al enemigo del alma, al enemigo, a los instintos malvados que el hombre puede tener, lo cual tenemos que nosotros matar sin dejar nada vivo. Entonces no podemos también literalizar todo lo que sale en la Escritura, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos eso, lo primero que decimos, oye, que Dios tan malvado, que Dios tan cruel, y etcétera. Pero todo esto también, la Torá es una metáfora también completa de cómo es el caminar del hombre o del alma del hombre en la tierra. Entonces, ¿qué hace el rey Saúl? Dice que vio mujeres hermosas, tomó riquezas con la excusa de ofrendárselas al Creador. Esa no fue la instrucción que Dios le da. La instrucción fue, no dejes a nadie en vivo, no tomes nada de él. Por consecuencia de ese pecado de desobediencia fue desechado. Por el pecado de desobediencia de Adán fue desterrado quizás o echado del gran Edén. Dice que ahí conoció la muerte, ahí se vio desnudo, ahí conoció la humanidad. Ya no podía vivir en la misma dimensión elevada, porque una persona que vive en desobediencia no puede vivir en una dimensión elevada con el Creador, no puede tener la misma conexión. Cuando nosotros comenzamos a tener la conexión con el Creador, a vivir en la divinidad, nosotros, el Creador nos habla diariamente a través de la conciencia, a través del instinto, a través de la Torá. Y esas son las cosas que nosotros no podemos desobedecer. Esa voz interna que el Creador nos da a nosotros cuando empezamos a buscar la divinidad, haz esto, no vayas por aquí, bendice a tal persona. Esas son instrucciones de Torá oral que el Creador nos da a nuestro interior. La Torá oral no es solamente la transmisión del Zohar, la transmisión de Midrash, de la Humash, de la Tanakh, no es solamente esa la transmisión oral. La transmisión oral del Creador también es cuando Él te habla a tu corazón. Y esa instrucción que el Creador nos da, esas instrucciones son para nosotros obedecerlas. Cuando nosotros sabemos que el Creador nos está guiando a hacer algo y no lo hacemos, en el universo es contado como una desconexión, como pecado incluso. Entonces, tenemos que entender
que para vivir una vida de fe, una vida de propósito, tenemos que aprender a seguir las instrucciones. El primer propósito que Dios nos da es labrar la tierra. Hoy en día quizás usted no está en el Gran Edén, pero la tierra que usted tiene que labrar es su alma. Esa es la tierra que tenemos que labrar, nuestro ser interior. ¿Y cómo la labramos? Sacando esas asperezas, limando todas esas cosas que están ahí, dificultando la conexión con el Creador. Para nosotros poder tener una conexión más sana, más genuina con el Creador, tenemos que sacar la basura, tenemos que sacar el escombro que pueda haber, y eso es labrar la tierra, limpiarme de pecado, limpiarme de maldad, de avaricia. De hecho, el apóstol Shaul de Tarso dice, límpiese de toda avaricia, de toda inmundicia, de todo celo, de todo rencor, y eso es labrar la tierra, eso es labrar nuestro ser interior, nuestro gran Edén que está dentro de nosotros. El gran Edén es una dimensión espiritual, que hoy opera cuando elevamos nuestra conciencia, cuando podemos conectar con el Creador. Y la primera forma de conectar con el Creador es aprender a escuchar y conectar en obediencia. El Creador le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dice la Escritura que él salió sin saber a dónde iba y solamente salió por obediencia. Dice, salió sin saber para dónde iba. Así dice la Escritura. Pero sin embargo, la instrucción que Dios le da, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y él a quién se lleva? Se lleva a Lot. Se lleva a alguien que a lo mejor no estaba dentro del plano, del propósito del Creador. Por eso cuando empieza a caminar en la obediencia, por ende, Abraham era bendecido y esa bendición también la alcanzaba a Lot. Llegó el momento en que dice la Torá que los pastores de los rebaños de Lot y los pastores de los rebaños de Abraham empezaron a pelearse. Que esta tierra es mía, esta tierra es mejor, que mis ovejas necesitan pastar al lado de acá, y empezó una riña. Y esa riña comienza, ¿por qué? Porque en un principio lo que tenía que haber hecho Abraham era haber obedecido la instrucción de una forma correcta. Hay algo en el universo que se llama la voluntad directiva y la voluntad permisiva. Y esto lo aprendí hace muchos años, antes de llegar a la Cábala. Ahora cuando yo llego a la Cábala, llego a la espiritualidad, todas esas cosas que el Creador me enseñó, le encuentro mucho sentido ahora en esta espiritualidad. Hay gente que dice, ¿y qué puedo hacer ahora si el Creador me dijo algo en su tiempo y hoy no lo estoy cumpliendo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, la voluntad directiva del Creador es la siguiente. Quizás hace años atrás, el Creador te dijo, tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un evangelista, o tu misión va a ser donde la gracia de Dios está operando en ti. No precisamente tienes que ser un pastor, no precisamente tienes que ser un maestro, un rabino, o no precisamente tienes que ser un adorador. A veces tu función en el universo y para ayudar al tikkun olam, a la rectificación del alma, es esa área, esa gracia que Dios te ha dado. A veces no te vas a ganar detrás de un púlpito o detrás de una pantalla. A veces tu labor va a ser quizás cocinando, por darte un ejemplo. Eres una buena cocinera, sabes hacer un rico pan y de repente sientes en tu corazón de hacer 1 kilo más de pan para dárselo a los necesitados. Y a lo mejor esa es tu labor. A lo mejor tu labor es cantar, a lo mejor tu labor es ser un profesional en el área de esta materia solamente. Quizás un buen empleado, un buen jefe, un buen abogado, un buen psicólogo, un buen doctor, un buen profesor. Y a lo mejor y haciendo eso tú te sientes feliz, te sientes, como decimos acá, como pez en el agua, es tu hábitat, tu gracia. Todos tenemos una gracia diferente y en esa gracia dice la Cábala que es desarrollando esa habilidad, esa gracia donde nosotros podemos también ser merecedores del Olam Abba, del mundo venidero.
No te esfuerces por hacer algo que no es lo tuyo, porque cuando comienzas a hacer algo que no es lo tuyo, te vas a sentir frustrado. ¿Ok? Entonces, a veces la gente dice, yo me convertí o empecé a conocer al Creador, ¿será necesario dejar el fútbol? ¿Será necesario dejar de trabajar donde yo estoy? Quizás en algún momento el Creador te incita a dejar esa área para desarrollar una área que está dentro de ti para el bienestar y el beneficio de la humanidad o del reino también de Dios. Entonces, antiguamente, ¿qué pasaba? Que a veces habían cantantes famosos, por dar un ejemplo, mire, hace muchos años atrás, cuando se convirtió al cristianismo, me acuerdo la cantante famosa Yuri, ella conoció al Creador e inmediatamente ella fue muy radical. Comenzó a vestirse con faldas largas, empezó a ser radical en su forma de hablar, en su forma de vestir, pero se puso muy religiosa. Llegó el momento que toda esa religiosidad no la pudo soportar. Ya no cantaba en conciertos, ya no hacía show, y al final terminó después volviendo a cantar porque esa era su gracia. Esa era en donde el Creador la bendijo y donde, conociendo al Creador, no tenía por qué dejar de hacer eso. Tienes el caso también de Juan Luis Guerra, que es un hombre que con una gracia maravillosa, un director de música y un cantante profesional muy exitoso, que él también conoció al Creador, y ¿sabe lo que hizo él? No dejó de cantar, le cantaba la vida, seguía haciendo sus conciertos y sigue adorando al Padre, sigue siendo un conocedor en su área y adorando con su gracia al Creador. Entonces, el Creador a cada uno le ha dado la gracia, por eso dice que es el Dios de toda gracia. No pretendamos tener una gracia o habitar en una gracia que no nos corresponde. Bueno, para, para seguir con la idea, el Creador a cada uno en un principio le dio un diseño. Le dio una palabra, tú vas a hacer esto, 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 y quizás llegó el momento en que no lo estás haciendo, porque eso que escuchaste o esa instrucción hoy no la estás ejerciendo. A eso Dios en la Torá o en la espiritualidad se le llama voluntad directiva. ¿Qué es la voluntad directiva? Es lo primero que Dios te dijo que vas a hacer. Ojalá todos pudiéramos comprender eso, la voluntad directiva. Que en el primer día que Dios me dijo algo, nunca me desvié. Pero la realidad es que todos en algún momento nos hemos desviado. Entonces, cuando nos desviamos, muchos se frustran y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo vuelvo a la voluntad? ¿Cómo vuelvo al propósito? Entonces ahí es donde entra la techubá, donde entra el arrepentimiento, donde entra volvernos a la conexión con el Creador. Y cuando volvemos a la conexión con el Creador, ahora comienza a operar nuevamente la voluntad permisiva, que es, a pesar de que fallé, a pesar de que cometí errores, a pesar de que desobedecí, nuevamente el Creador me puede volver a colocar en el camino, pero de otra forma. Quizás tu caminar era derecho, te torciste y el Creador, ¿qué hace? Te pesca, te da la vuelta por acá y te vuelve a encaminar en tu propósito. Para que ahora podamos hacer con amor y seguir esas instrucciones. Bueno, en Deuteronomio 1 dice lo siguiente. Ahora dice Israel, escucha los decretos y las ordenanzas que les enseño, para que los cumpla, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra, que Hachén su Elohim les entrega. El verso 2 dice lo siguiente. No agreguen nada a la palabra que yo les ordeno, ni le quiten nada a ella. Cumplan todos los preceptos que Hachén su Elohim, yo dice, les ordeno.
Si nosotros entendiéramos esto, nos alivianaríamos la vida. No solamente no hay que quitarle ni ponerle a la Torá. La Torá, como está perfecta. Cada yud o cada letra espiritual que hay ahí tiene un significado, tiene una energía, tiene algo poderoso. Si yo le quito algo a la Torá, estoy cometiendo un error. Aquí no solamente está hablando de la Torá o de las leyes, sino también está hablando también de las instrucciones que Dios nos da. A veces Dios nos dice, tienes que hacer esto, no hagamos más de lo que el Creador nos ha dicho. Lo que le pasó a Saúl, Dios le dijo, haz esto, y él dijo, voy a hacer algo mejor de lo que Dios me dijo, a su parecer. Por eso hay un verso que dice, Dios no se agrada de las ofrendas, de los holocaustos, ni se agrada de esto. ¿De qué se agrada el Creador? De que le obedezcamos. De eso se agrada el Creador, de que le obedezcamos. Quitarle a la instrucción es pecar, es fallar, es cerrarle al blanco. Hacer las cosas como el Creador nos ha dicho, eso es primeramente la voluntad, primordial. Dios creó al hombre, Adán y Eva, los creó para que gobiernen la tierra, para que fructifiquen, para que labren la tierra. Los que están aquí, los hombres que están acá, a veces Dios te da un diseño, y ese diseño no es solamente para ti. ¿Sabe? Mire lo que les voy a decir. A veces cuando estoy hablando así, de repente se me viene inspiración divina, el cielo empieza a abrir estos secretos y nos empieza a enseñar. ¿Sabes cuál es la frustración muchas veces de los hombres? Cuando Dios te manda a hacer Dios te da un diseño, te da una palabra. ¿Sabes cuál es el error de los hombres muchas veces? No traspasar y no tener esa confianza con la mujer que tienes al lado, con la esposa que tienes al lado. Si nosotros aprendiéramos del error de Adán, ¿cuál fue el error de Adán? No transmitirle las instrucciones que el Creador le dio. Dios le dijo, labra la tierra, haz esto, no hagas esto. Y eso mismo tenía que habérselo transmitido a Adán a Eva. A veces Dios nos da diseño, nos da propósitos, nos da ideas a nosotros como cabeza a lo mejor del hogar. Y nosotros a veces creemos que las podemos hacer todas. Y creemos que la mujer tiene que adivinar lo que está en nuestra cabeza. Entonces, cuando Dios nos da esto, la primera persona que se debería de enterar de esto es nuestra esposa, la mujer que tenemos al lado. Porque si no lo hacemos, en alguna área, el Satán también va a estar operando para que tu destino se frustre. Esa fue la causa porque el propósito primordial del Creador se tergiversa con Adán. ¿Por qué Adán no lo cumple? Después de ahí ya lo que podrías ganarse de una forma fácil, ahora le dice, ahora con esfuerzo te vas a ganar la tierra, vas a tener que labrar, vas a tener que hacer esto, y a la mujer tú vas a tener que parir con dolor, vas a tener que hacer las cosas con dolor. ¿Y sabes por qué nos llevamos tanto dolor? Porque no aprendemos en una primera instancia a ser obedientes a la instrucción que el Creador nos da. Entonces, nos alivianaríamos la vida oyendo las instrucciones, oyendo la Torá, oyendo las cosas que el Creador nos da. La Torá oral, y la Torá oral que también está con ese mensaje en nuestro corazón, que viene del mundo espiritual y nos habla a nuestra vida. Esa es una Torá oral, esa es la mayor conexión con el Creador. Y no obedecer eso, por eso nos cargamos de cosas, por eso después lo que debería ser fácil ya no es fácil, ya nos cuesta, ya tenemos que sufrir por acá, y cuando volvemos en Techubá nos perdimos un montón de cosas y tenemos que recuperar eso. ¿Y cómo lo recuperamos? Con obediencia, con obediencia. Siempre hay áreas en las que estamos fallando. Adán, aunque haya sido el gran sadik, el gran patriarca, también falló en no dejar a Lot atrás, tuvo que llevárselo.
Y, y cuando tú eres desobediente en algunas áreas, lo que pasó con Lot, sabe que Lot también tuvo que Abraham perder tiempo en humillarse, en ir a rescatar a su, a su sobrino, y muchas veces el no obedecer, ¿qué nos hace? Nos hace perder tiempo, amado hermano. Ya esta carrera de la espiritualidad tenemos que avanzarla, tenemos que caminarla de una forma rápida y agilizada, y no obedecer las instrucciones que nos da la Torá, no obedecer las instrucciones que nos da el Creador, o aún mismo el Creador que nos pone a nosotros como maestros para poderle encaminar en alguna área que usted necesita ahí, porque sé que más de alguna palabra que hoy he dicho le ha servido de dirección, o lo ha vuelto también al lugar donde tendría que haber estado, y no obedecer esas instrucciones que el Creador nos da. ¿Sabe lo que hace? Nos hace perder tiempo, nos hace estancarnos, y a veces lo que deberíamos de conseguir en un mes, lo conseguimos quizás en un año, en 2 años, y con sudor de la frente, con dolores de parto. ¿Por qué? Porque la primera instrucción que Dios le da a Adán es: gobierna la tierra, lábrala, fructifícala. Y eso no es solamente un plano terrenal, también está hablando de nosotros. Usted es una chispa de Adán, yo soy una chispa de Adán. Entonces, por ende, esa palabra ahora aplica para mí, de poder también fructificar a esa tierra, de poder labrarla, de poder hacer que crezca, ¿y cómo se fructifica ahora? Llevando esta luz a otros, cumpliendo sus misbot, sus enseñanzas, sus estatutos. De eso se trata. Entonces, para poder entender, más adelante después ya vamos a ir viendo otros temas, pero para poder entender el por qué fuimos creados y para qué fuimos creados, es eso. Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Ese fue el diseño. Estoy resumiendo, ya para ir terminando. Y después en Génesis 2 en adelante, Dios hace su creación, crea todo el mundo, y después crea al hombre para que gobierne. Lo saca del polvo de la tierra, del plano terrenal, y pone en él un soplo espiritual que viene de un plano espiritual, de un plano metafísico, para que él pueda gobernar y unir el cielo con la tierra. Por eso el Creador le sopla a él, y cuando él le sopla ese aliento, ahora él puede unir el cielo con la tierra. Cuando nosotros, como hablamos, cuando el Ruach de Dios, cuando la Neshama de nosotros comienza a conectarse con el Creador, podemos cumplir ese propósito que Adán perdió. Ese propósito, aún la Escritura, los que entendemos, y la misión que hizo quizás el Mashiach o Jesús, que él hizo una función de poder conectarnos también con el Creador, de volvernos a él, con el Creador. Dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro entró, dice, la redención. Pero cuando habla de la redención, nosotros tenemos que dejar también de pensar que es un hombre. Jesús sí fue un hombre que trajo una elevación, nos conectó con el Padre, pero cuando habla de Mashiach está hablando de una conciencia cósmica, que esa es la conciencia que nos une con el Creador. Hoy en día, acuérdense lo que dije al principio, que el Creador, el alma del Mashiach la creó antes que todas las cosas. Si alguien tiene alguna duda de eso, después en los comentarios podemos responder. Pero es la conciencia Mashiach, es una conciencia universal, una conciencia que me une ahora con el Creador. Adán pecó, durmió, como dijo un día mi hermano Jacob, durmió, y de ahí no despierta. ¿Y cuándo despierta Adán? Cuando yo elevo mi conciencia. Ahí Adán despierta. El segundo Adán es usted,
soy yo, cuando despertamos nuestra conciencia, cuando Mine Shamala conectamos con el Creador, podemos conectar el cielo a la tierra, podemos traer todo lo que está en la Atzilut, todo lo que está en ese plano de emanación, la podemos traer ahora a este plano físico. Ahora, este plano físico debería de funcionarnos de la misma forma como le funcionaba a Adán en el principio, le daba órdenes a la creación, le decía al animal, haz esto. Cuando habla del animal y de esto, le daba órdenes al cosmos, le daba órdenes a la materia. Él podía hacer porque tenía el poder metafísico, donde él conectó el cielo con la tierra. Lo mismo podemos hacer nosotros. Si vivimos en obediencia, seguimos las instrucciones y elevamos nuestra Neshama, nuestra conexión con el Creador, vamos a cumplir la función que Adán no pudo cumplir, gobernar esta tierra. Amén. Voy a cortar la transmisión. Esa ha sido la clase de ahora. Vamos a subirla a nuestro canal de YouTube. Si hay preguntas o comentarios, las puedan hacer. Vamos a frenar esto. Así que vamos a seguir hablando de otros temas después, sobre la mentalidad, sobre los pensamientos, sobre más cosas. Pero esto es lo que yo quise compartir hoy día, para poder avanzar, enseñarle un poco acerca del diseño primordial y por qué ese diseño eh, se arruinó, por decirlo de una forma. ¿Ok? Shalom. Me despido para la grabación, así que, ok.